Capítulo 1. Cuando el cielo se desploma. El mar que una vez fue refugio se convierte en verdugo. El viento azotaba las ventanas de madera con una furia que Pedro Hernández nunca había presenciado en sus 42 años de vida. La pequeña casa de pescador, que había sido el hogar de 3 generaciones de su familia en Puerto Esperanza, temblaba como una hoja seca bajo el embate del huracán Magdalena. Ana. Sofía. Miguel. Gritó Pedro por encima del rugido ensordecedor del viento, buscando a su esposa y sus 2 hijos gemelos de 8 años. Vengan al cuarto interior, rápido. Ana apareció en el umbral, cargando a Sofía en brazos mientras Miguel se aferraba a su falda. Sus ojos oscuros, normalmente serenos como las aguas matutinas, ahora reflejaban un terror primitivo. Pedro, la radio dice que es categoría 5. Nunca había llegado una así hasta acá, susurró Ana, aunque tuvo que alzar la voz para ser escuchada. Pedro abrazó a su familia, sintiendo los pequeños corazones latir acelerados contra su pecho. Durante 20 años había navegado estas aguas, había enfrentado tormentas que habrían aterrorizado a cualquier hombre de tierra firme. Pero esto era diferente. El aire mismo parecía vibrar con una malevolencia ancestral. Un estruendo sobrenatural sacudió la casa. Por la ventana rajada, Pedro vio algo que heló su sangre, una pared de agua negra, alta como un edificio de 3 pisos, avanzaba desde el horizonte como un monstruo hambriento. Del tsunami. Gritó. Al techo, ahora mismo. Pero ya era demasiado tarde. La pared de agua golpeó la casa con la fuerza de 1000 martillos. Pedro sintió como el mundo se desintegraba a su alrededor, como los brazos de Ana se separaban de los suyos, como los gritos de sus hijos se perdían en el rugido del agua asesina. Una viga lo golpeó en la cabeza, y mientras la conciencia se desvanecía, su último pensamiento fue una oración desesperada: Dios mío, protégelos. Cuando Pedro despertó, estaba aferrado a los restos de lo que una vez fue su techo, flotando en un mar de escombros bajo un cielo plomizo. El silencio era tan brutal como había sido el rugido de la tormenta. Puerto Esperanza había desaparecido. En su lugar, solo quedaba un paisaje lunar de lodo, madera astillada y cuerpos. Ana. Gritó con una voz que no reconocía como suya. Sofía. Miguel. Solo el eco de su desesperación le respondió. Durante 3 días buscó entre los escombros, removiendo cada tabla, cada piedra, llamando sus nombres hasta quedar ronco. Los equipos de rescate lo encontraron en el 4.º día, inconsciente junto a 3 pequeños cuerpos que había logrado reunir. En el hospital de la ciudad vecina, el doctor Ramírez le dio la noticia que ya conocía en lo más profundo de su alma. Lo siento mucho, Pedro. Ana, Sofía y Miguel no lograron sobrevivir. Pedro cerró los ojos y sintió como algo dentro de él moría para siempre. El hombre que había sido Pedro Hernández, esposo, padre, pescador, había perecido en esa tormenta junto con su familia. Lo que quedaba era solo una cáscara vacía, respirando por pura inercia biológica. Pero el destino tenía otros planes para él, aunque tardaría meses en revelarlos. Capítulo 2. El eco del vacío. Cuando vivir se convierte en un acto de resistencia. 6 meses después del huracán Magdalena, Pedro vagaba como un fantasma por las calles reconstruidas de Puerto Esperanza. El gobierno había sido eficiente en levantar nuevas estructuras, casas prefabricadas, un muelle moderno, incluso una escuela nueva. Pero las almas de los sobrevivientes seguían en ruinas. Pedro vivía ahora en una pequeña cabaña que le había asignado el programa de reubicación. Cada mañana se despertaba con la esperanza irracional de que todo hubiera sido una pesadilla, que Ana estaría preparando café en la cocina y que Sofía y Miguel llegarían corriendo a abrazarlo. Cada mañana, la realidad lo golpeaba como una ola fría. Buenos días, Pedro, le decía Carmen Vázquez, la trabajadora social asignada a su caso, durante sus visitas semanales. ¿Has pensado en lo que hablamos sobre el grupo de apoyo? Pedro apenas la miraba. Sentado en su silla frente a la ventana que daba al mar, observaba las aguas que una vez amó y que ahora solo le recordaban su pérdida. Los otros pescadores han formado una nueva cooperativa, insistía Carmen. Dicen que necesitan tu experiencia. Mario Delgado pregunta por ti constantemente. Mario Delgado.
su antiguo compañero de pesca, uno de los pocos que había logrado salvar a su familia completa aquella noche terrible. Pedro sentía una punzada de algo entre envidia y resentimiento cada vez que escuchaba su nombre. No tengo nada que ofrecer, murmuró Pedro. El mar se llevó todo lo que era mío. Carmen suspiró, dejando una bolsa de víveres sobre la mesa destartalada. Pedro, sé que es difícil, pero Ana no habría querido verte así. Tus hijos. No hable de ellos. Explotó Pedro, girándose hacia ella con los ojos inyectados en sangre. Usted no sabe nada. No perdió a su familia. Carmen retrocedió, pero su voz permaneció firme. Tienes razón. No lo sé. Pero sé que hay 17 niños huérfanos en el pueblo que sí saben lo que perdiste. Y algunos de ellos necesitan desesperadamente que alguien entienda su dolor. Después de que Carmen se marchó, Pedro volvió a su rutina de contemplar el océano. Pero sus palabras habían plantado una semilla de inquietud en su pecho. Esa noche, por primera vez en meses, salió de su cabaña y caminó por el pueblo. Puerto Esperanza había cambiado. Las nuevas construcciones eran más sólidas, más modernas, pero carecían del alma del pueblo que él había conocido. Se detuvo frente a la nueva escuela, donde un cartel anunciaba: Centro Temporal para Menores sin Familia, 17 niños bajo cuidado del Estado. A través de la ventana iluminada pudo ver siluetas pequeñas cenando en silencio. Una de ellas, un niño de cabello rizado que no podría tener más de 7 años, miraba hacia la ventana con una expresión que Pedro reconoció inmediatamente, la mirada vacía de quien ha perdido todo lo que amaba. El niño lo vio y, para sorpresa de Pedro, se acercó a la ventana y puso su pequeña mano contra el cristal. Pedro, casi sin pensarlo, puso la suya del otro lado. Por un momento que se sintió eterno, el hombre roto y el niño huérfano se miraron a través del vidrio, reconociendo en el otro el mismo abismo de soledad. Entonces Pedro se dio vuelta y huyó de regreso a su cabaña, pero la imagen de esos ojos infantiles lo persiguió toda la noche. Al día siguiente, temprano en la mañana, escuchó unos golpecitos suaves en su puerta. Al abrirla, encontró al mismo niño de la noche anterior, descalzo y con la ropa demasiado grande para su cuerpecito flaco. Señor, dijo el niño con una voz pequeña pero clara, me llamo Tomás. Ayer lo vi en la ventana de la escuela. Pedro se agachó hasta quedar a la altura del niño. De cerca pudo ver que tenía los ojos verdes más tristes que había visto jamás, y una pequeña cicatriz en la frente. Hola, Tomás. Yo soy Pedro. Señor Pedro, continuó el niño, con una seriedad impropia de su edad, la señora Carmen dice que usted también perdió a su familia en la tormenta. Pedro sintió que se le cerraba la garganta, pero asintió. Yo perdí a mi mamá y a mi papá, continuó Tomás. Y a mi hermanita bebé. Se llamaba Luna. Las palabras del niño fueron como puñales en el corazón de Pedro, pero también despertaron algo que había estado dormido, la capacidad de sentir el dolor de otro. Lo siento mucho, Tomás. Señor Pedro, ¿usted cree que los que se murieron pueden vernos desde el cielo? La pregunta era tan directa, tan llena de esperanza desesperada, que Pedro tuvo que luchar contra las lágrimas. No lo sé, pequeño. Ojalá que sí. Tomás asintió gravemente. Y yo creo que sí. Y creo que a veces nos mandan ayuda cuando más la necesitamos. El niño le tendió una pequeña mano sucia. Señor Pedro, ¿me ayudaría a arreglar mi bicicleta? Se rompió ayer y yo no sé cómo. Pedro miró la mano extendida del niño, tan pequeña, tan confiada. Por primera vez en 6 meses, sintió algo más que dolor, sintió la necesidad, casi física, de proteger a esta criatura que había perdido tanto como él. Tomó la mano de Tomás, y al hacerlo, no sabía que estaba dando el primer paso hacia su renacimiento. Claro, Tomás. Vamos a ver esa bicicleta. Mientras caminaban hacia la escuela, Pedro no podía imaginar que esta simple petición de ayuda cambiaría no solo su vida, sino el destino de muchos otros niños que, como él, estaban aprendiendo a vivir después de que su mundo se desplomara. Capítulo 3. Semillas en tierra yerma. El primer acto de amor después de la pérdida. La bicicleta de Tomás era un desastre de óxido y piezas sueltas, pero Pedro encontró en su reparación algo que no había sentido en meses: propósito.
Sus manos, curtidas por décadas de manejar redes y cuerdas de pescar, trabajaron con una delicadeza sorprendente en los pequeños engranajes. Mi papá me enseñó a pescar en una barca igual a la suya, dijo Tomás, sentado en el suelo del taller improvisado que Pedro había montado detrás de su cabaña. Era azul con una raya blanca. Pedro sintió una punzada familiar, pero esta vez no la rechazó. La mía también era azul. Se llamaba Ana Sofía, por mi esposa y mi hija. ¿Cómo era su hija, señor Pedro? Pedro detuvo sus manos sobre la cadena de la bicicleta. Hacía meses que nadie le hacía esa pregunta, que nadie quería escuchar sobre Sofía. Era como un rayo de sol. Siempre cantando, siempre preguntando por qué las olas eran azules, por qué los peces no se ahogaban. Una sonrisa involuntaria cruzó su rostro. Una vez me preguntó si los peces tenían familias como nosotros. ¿Qué le dijo? Y le dije que sí, que todos los seres vivos necesitan familia para ser felices. Tomás asintió con seriedad. Entonces los peces que perdieron a su familia también están tristes, como nosotros. La sabiduría inocente del niño conmovió a Pedro profundamente. Terminó de ajustar la cadena y puso la bicicleta en posición. Lista, campeón. Pruébala. Tomás se subió y pedaleó unos metros, con una sonrisa radiante que iluminó su rostro por primera vez desde que Pedro lo conocía. Funciona perfecta, señor Pedro. Gracias. Esa tarde, mientras Tomás corría a mostrar su bicicleta reparada a los otros niños del centro, Pedro recibió una visita inesperada. Oh vaya, así que es verdad, dijo una voz femenina a sus espaldas. Pedro se volteó para encontrar a una mujer de unos 35 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo y ojos que, aunque amables, mostraban la determinación de alguien acostumbrada a luchar. Soy Elena Morales, la directora temporal del Centro de Menores, se presentó, extendiendo la mano. Carmen me habló de usted. Pedro se limpió las manos grasientas en un trapo antes de estrecharla de ella. Pedro Hernández. Espero que no haya problema con que Tomás viniera. Al contrario, lo interrumpió Elena. Es la primera vez en semanas que lo veo sonreír. Ese niño ha estado, bueno, creo que usted entiende por lo que está pasando. Sí, lo entiendo. Elena observó el pequeño taller, las herramientas ordenadas, los restos de la reparación de la bicicleta. ¿Sabe? Tenemos otros 16 niños allá adentro. Algunos tienen juguetes rotos, ropa que necesita arreglos. Estoy segura de que. No, dijo Pedro rápidamente. Lo siento, pero no puedo. Con Tomás es diferente. Elena lo estudió con la mirada penetrante de alguien que había aprendido a leer el dolor humano. ¿Diferente por qué? Pedro luchó por encontrar las palabras. Y él fue quien vino a mí. Yo no busqué esto. Pedro, ¿puedo ser directa con usted? Él asintió. Estos niños han perdido todo, igual que usted. Pero ellos todavía tienen la oportunidad de construir una vida nueva. Usted también. La pregunta es, ¿va a seguir escondiéndose en su dolor, o va a hacer algo con él? Antes de que Pedro pudiera responder, escucharon voces airadas desde la dirección del centro. Elena frunció el ceño. Eso no suena bien. Corrieron hacia el edificio, donde encontraron a un grupo de hombres del pueblo confrontando a Carmen Vázquez en la entrada. ¿Qué es una irresponsabilidad? Gritaba Mario Delgado, el rostro enrojecido por la indignación. Y estos niños deberían estar en instituciones especializadas en la capital, no aquí. Mario, por favor, cálmese, pedía Carmen. Este es un arreglo temporal mientras. Temporal nada. La interrumpió otro hombre. Ya llevamos 6 meses. Este pueblo está tratando de reconstruirse, no podemos cargar con más problemas. Pedro sintió que la sangre le hervía. Se acercó al grupo. ¿Qué está pasando aquí? Mario se volteó hacia él, sorprendido de verlo fuera de su cabaña. Pedro, amigo, qué bueno verte. Estamos tratando de hacer entrar en razón a estas señoras. Estos niños necesitan cuidado profesional, no pueden quedarse aquí indefinidamente. ¿Y dónde propones que vayan?
Preguntó Pedro con voz peligrosamente calmada. Hay orfanatos en Guadalajara, en la Ciudad de México. Lugares donde pueden recibir atención adecuada, educación. Lugares donde los separen, donde pierdan lo poco que les queda de hogar. La conversación se detuvo abruptamente. Todos se voltearon a mirar a Pedro, quien rara vez había alzado la voz en público. Estos niños ya lo perdieron todo una vez, continuó Pedro, su voz creciendo en intensidad. Su familia, su hogar, su mundo entero. Y ustedes quieren quitarles lo único que les queda, estar cerca del lugar donde nacieron, donde vivieron sus padres. Pedro, sé realista, intervino Mario. Tú más que nadie deberías entender. Este lugar está maldito. Aquí solo hay dolor y recuerdos amargos. Pedro miró a su viejo amigo, luego a Elena, que lo observaba con una mezcla de sorpresa y admiración. Finalmente, su mirada se posó en Tomás, que había aparecido en la entrada del centro junto con otros niños, todos con expresiones de miedo y confusión. Tienes razón, Mario, dijo Pedro lentamente. Aquí hay mucho dolor. Pero también hay algo más. Hay gente que entiende lo que es perder todo. Y tal vez, solo tal vez, esa es exactamente la clase de gente que estos niños necesitan a su lado. Se acercó a Elena y le habló en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan. Señora Morales, ¿cuánta ayuda necesita exactamente? Elena pareció contener la respiración. Pedro, no tiene qué. ¿Cuánta ayuda? Repitió con firmeza. Necesitamos de todo. Reparaciones menores, ayuda con las comidas, alguien que enseñe oficios básicos. Pero sobre todo, necesitamos adultos que entiendan por lo que están pasando estos niños. Pedro asintió y se volteó hacia Mario y los otros hombres. Entonces ahí tienen su respuesta. Estos niños se quedan. Y si no les gusta, tendrán que pasar por encima de mí primero. Un murmullo de sorpresa recorrió el grupo. Mario lo miró con incredulidad. Pedro, ¿qué te ha pasado? Hace una semana ni siquiera salías de tu casa. Pedro miró hacia Tomás, quien le sonreía con una mezcla de orgullo y alivio. Me di cuenta de que hay cosas por las que vale la pena luchar, incluso cuando crees que ya no te queda nada. Los hombres se fueron murmurando entre ellos, claramente derrotados por la determinación inesperada de Pedro. Cuando se hubieron ido, Elena se acercó a él. Pedro, ¿estás seguro de esto? No quiero que tome una decisión de la que se pueda arrepentir. Pedro miró a los 17 rostros infantiles que lo observaban desde la entrada del centro. En cada uno de ellos vio un reflejo de su propio dolor, pero también algo más, esperanza. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Pero mientras los niños corrían hacia él con expresiones de júbilo, Pedro no podía imaginar que su decisión desataría una cadena de eventos que pondrían a prueba no solo su determinación, sino la supervivencia misma del frágil nuevo mundo que estaban construyendo. Capítulo 4. La tormenta interior. Cuando el pasado se resiste a ser enterrado. 3 semanas después de su confrontación con Mario Delgado, Pedro había establecido una rutina que le daba sentido a sus días. Cada mañana ayudaba a preparar el desayuno en el centro, después daba clases básicas de carpintería y reparaciones a los niños mayores, y por las tardes trabajaba en los pequeños proyectos que surgían constantemente. Una ventana rota, una mesa coja, juguetes destrozados que necesitaban ser devueltos a la vida. Los niños lo habían adoptado como una especie de abuelo universal. Lo llamaban tío Pedro y competían por su atención. Pero era con Tomás con quien había desarrollado el vínculo más profundo. Tío Pedro, le dijo Tomás una tarde mientras lo ayudaba a organizar las herramientas, ¿usted cree que algún día podré tener una familia nueva? La pregunta tomó a Pedro por sorpresa. Se detuvo con un martillo en la mano, estudiando el rostro serio del niño. ¿Por qué preguntas eso, pequeño? Porque algunos niños de aquí ya han sido adoptados. Se fueron a vivir con familias nuevas en otros lugares. Y yo también quiero una familia, pero no quiero irme de aquí. Pedro sintió una opresión en el pecho. La idea de que Tomás pudiera irse le resultaba insoportable, pero no podía ser egoísta con el futuro del niño. A Tomás, si aparece una familia buena que quiera adoptarte. No.
exclamó el niño con vehemencia. Yo no quiero otra familia. Yo quiero quedarme con usted. Las palabras del niño fueron como un rayo que iluminó un rincón oscuro del corazón de Pedro. Se agachó hasta quedar a la altura de Tomás. Tomás, yo no soy material de padre. Ya fracasé una vez. ¿Cómo fracasó? ¿No amaba a su familia? Los amaba más que a mi propia vida. Entonces no fracasó, dijo Tomás con la lógica implacable de los niños. Si los amaba, fue un buen papá. Y puede volver a serlo. Esa noche, Pedro no pudo dormir. Las palabras de Tomás resonaban en su mente, mezclándose con recuerdos de Ana, Sofía y Miguel. ¿Tenía derecho a buscar la felicidad de nuevo? ¿Era una traición a su familia muerta abrir su corazón a otros niños? Sus cavilaciones fueron interrumpidas por unos golpes fuertes en la puerta. Al abrir, encontró a Elena con expresión de urgencia. Pedro, necesito tu ayuda. Ha habido un problema. ¿Qué pasó? Es Ricardo Mendoza, el alcalde. Vino al centro hace una hora con una orden judicial. Dice que el centro no cumple con las normas de seguridad y que debe ser cerrado inmediatamente. Pedro sintió que se le helaba la sangre. ¿Puede hacer eso? Técnicamente, sí. Pero Pedro, hay algo más. Mario Delgado estaba con él. Creo que esto es una maniobra para forzar el traslado de los niños. Pedro se vistió rápidamente y siguió a Elena hasta el centro. Allí encontró una escena que le partió el alma. Los 17 niños estaban sentados en el patio con sus pocas pertenencias empacadas en bolsas de plástico, muchos de ellos llorando. Tomás corrió hacia él en cuanto lo vio. Tío Pedro. Y dicen que nos vamos a ir. Yo no quiero irme. Pedro abrazó al niño y buscó con la mirada al alcalde Mendoza, un hombre corpulento de 50 años que había asumido el cargo después de que su predecesor muriera en el huracán. Ricardo, ¿qué significa esto? Mendoza le mostró unos papeles oficiales. Pedro, lamento que tengas que ver esto, pero es por el bien de todos. Este edificio no cumple con las normas estatales para el cuidado de menores. Los niños serán trasladados mañana temprano a instalaciones apropiadas. ¿Instalaciones apropiadas? Pedro sintió que la ira crecía en su pecho. ¿Te refieres a orfanatos donde estos niños serán solo un número más? Pedro, sé realista, intervino Mario, quien había estado hablando con algunos otros hombres del pueblo. Estos niños necesitan educación especializada, atención psicológica profesional. Aquí no podemos darles eso. ¿Y quién dice que no podemos? Replicó Pedro. Tú, que no has puesto un pie en este centro ni una sola vez. ¿Que no conoces ni los nombres de estos niños? La tensión en el aire era palpable. Los vecinos que se habían reunido a observar murmuraban entre ellos, claramente divididos. Pedro, dijo el alcalde con tono conciliador, entiendo que te hayas encariñado con estos niños, pero la ley es la ley. Al diablo con la ley. Explotó Pedro. Que estos niños han encontrado estabilidad aquí. Han empezado a sanar. ¿Y ustedes quieren destrozar eso por papeleo burocrático? Pedro, baja la voz, murmuró Elena, tocándole el brazo. Esto no ayuda. Pero Pedro estaba más allá de la razón. Meses de dolor reprimido, semanas de redescubrir el propósito, y ahora la amenaza de perder a estos niños que se habían convertido en su razón para levantarse cada mañana, todo se combinó en una explosión de furia. No. Gritó. Ya no voy a quedarme callado. De estos niños se quedan. Y si quieren llevárselos, tendrán que matarme primero. Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Pedro respiraba agitadamente, los puños cerrados, mirando desafiante al alcalde y a Mario. Pedro, dijo Mario suavemente, creo que necesitas ayuda profesional. Has pasado por mucho, y esto no es normal. No es normal. Pedro se acercó a su viejo amigo. ¿Sabes que no es normal, Mario? Que hayamos sobrevivido a una tragedia que mató a nuestros seres queridos y ahora estemos dispuestos a abandonar a los niños que más nos necesitan. Y nadie está abandonando a nadie, protestó Mario. Solo queremos lo mejor para ellos.
Mentira. Pedro señaló a los niños agrupados detrás de él. Lo que quieren es que desaparezcan porque les recuerdan lo que perdimos. Porque les recuerdan que seguimos vivos cuando otros no. Las palabras de Pedro resonaron como una bofetada colectiva. Varios de los presentes bajaron la mirada, incómodos. Es suficiente, dijo el alcalde firmemente. Pedro, te ordeno que te retires. Los niños serán trasladados mañana al amanecer, y si interfieren, llamaré a las autoridades estatales. Llama a quien quieras, dijo Pedro, colocándose frente a los niños con los brazos extendidos. No van a llevarse a estos niños sin pelear. Elena se acercó a él. Pedro, por favor. Piensa con claridad. Si resistimos ahora, solo empeoramos las cosas. Tal vez podamos apelar, encontrar otra solución. Pedro la miró con ojos que brillaban con una mezcla de desesperación y determinación. Elena, estos niños ya fueron abandonados una vez por las circunstancias. No voy a permitir que los adultos que se supone deben protegerlos los abandonen otra vez. Se volteó hacia los niños, que lo miraban con una mezcla de miedo y admiración. Niños, quiero que sepan algo. Pase lo que pase mañana, siempre habrá alguien que luche por ustedes. Siempre habrá alguien que crea que merecen amor y un hogar. ¿Me entienden? Un coro de voces pequeñas respondió. Sí, tío Pedro. Tomás se adelantó y tomó la mano de Pedro. Tío Pedro, ¿de verdad van a separarnos? Pedro se agachó y miró al niño directamente a los ojos. Tomás, te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para evitarlo. Todo. El alcalde suspiró y guardó los papeles. Pedro, espero que reconsideres tu posición durante la noche. La unidad de transporte llegará a las 6 de la mañana. Mientras las autoridades y los vecinos se dispersaban, Pedro se quedó en el patio con Elena y los niños. La noche había caído, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo despejado. Elena, dijo Pedro en voz baja, necesito pedirte un favor enorme. ¿Qué necesitas? Pedro miró hacia el mar, donde las luces de algunas embarcaciones pescadoras parpadeaban en la distancia. Y necesito que confíes en mí, sin hacer preguntas. Y necesito que mantengas a los niños despiertos esta noche. Elena lo estudió con preocupación. Pedro, ¿qué estás planeando? Pedro sonrió por primera vez en todo el día, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Voy a recordarle a este pueblo por qué estos niños pertenecen aquí. Voy a recordarles lo que significa la familia. Mientras Pedro se alejaba hacia su cabaña con paso decidido, Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna. Algo en los ojos de Pedro le decía que la noche que se avecinaba cambiaría todo para siempre, para bien o para mal. Capítulo 5. La noche de las decisiones. Cuando el amor se convierte en coraje. Eran las 2 de la madrugada cuando Pedro terminó de cargar su vieja camioneta. Durante horas había trabajado en silencio, reuniendo provisiones, herramientas, y algo más importante, esperanza. Su plan era arriesgado, tal vez incluso desesperado, pero era lo único que se le ocurría para salvar a los niños. Se dirigió al centro, donde encontró a Elena paseando nerviosamente por el patio. Los niños estaban adentro, despiertos como él había pedido, jugando cartas y contando historias para mantener la calma. Pedro, has estado muy callado, dijo Elena cuando lo vio llegar. Me tienes preocupada. Pedro se detuvo frente a ella, y bajo la luz de la luna, Elena pudo ver algo diferente en sus ojos, una determinación férrea que no había visto antes. Elena, lo que voy a pedirte va contra todo protocolo, posiblemente contra la ley. Pero es la única manera de mantener a estos niños juntos. Pedro, dime qué necesitas. Necesito que reúnas a los niños y los lleves a mi camioneta. Vamos a salir de aquí. Elena sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Salir? ¿A dónde? Conozco un lugar. Una cala escondida a unos 15 kilómetros de aquí, donde solía pescar con mi padre cuando era niño. Hay una cabaña abandonada, pero está en buen estado. Podemos llevar a los niños allí hasta que encontremos una solución permanente. Pedro, eso sería secuestro.
Podrían acusarnos de... Elena. La interrumpió Pedro, tomándola suavemente por los hombros. En 4 horas van a separar a estos niños. Van a mandar a Tomás a Guadalajara, a María y Carmen a la Ciudad de México, a los gemelos Luis y Roberto a Puebla. ¿Entiendes lo que eso significa? Nunca más se volverán a ver. Nunca más serán una familia. Elena luchó con sus emociones. Como profesional, sabía que Pedro tenía razón sobre el destino de los niños, pero también sabía las consecuencias legales de lo que él proponía. Pedro, si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. Seremos fugitivos. Ya soy un fugitivo, dijo Pedro con una sonrisa triste. He estado huyendo del dolor durante meses. Pero ahora quiero huir hacia algo mejor, no lejos de él. Elena miró hacia el edificio donde 17 niños esperaban su futuro incierto. Pensó en cada uno de sus rostros, en las sonrisas que había visto aparecer lentamente durante las semanas que Pedro había estado ayudando, en la familia improvisada que habían comenzado a formar. ¿Cuánto tiempo podríamos mantenernos escondidos? El tiempo suficiente para que yo presente una petición formal de adopción. Para los 17. Elena lo miró con sorpresa. ¿Adopción? Pedro, ¿estás hablando en serio? Nunca he hablado más en serio en mi vida. Estos niños necesitan una familia, y yo necesito una razón para seguir viviendo. Podemos ser esa razón el uno para el otro. Elena cerró los ojos, sabiendo que estaba a punto de tomar la decisión más importante de su carrera, posiblemente de su vida. ¿Qué necesitas que haga? Pedro sonrió, y esta vez la sonrisa sí llegó a sus ojos. Ayúdame a cargar algunas cosas más, y después despierta a los niños. Vamos a casa. Media hora después, 17 niños somnolientos pero emocionados se apiñaban en la camioneta de Pedro y el auto prestado de Elena. Tomás se había sentado junto a Pedro en el asiento del copiloto, con los ojos brillantes de aventura. ¿Y tío Pedro, de verdad vamos a vivir juntos? ¿Como una familia de verdad? Pedro miró por el espejo retrovisor a todos los rostros que lo observaban con confianza absoluta. Sí, Tomás. Como una familia de verdad. El viaje hasta la cala fue tenso. Pedro conocía caminos secundarios que evitaban la carretera principal, pero cada luz en la distancia los hacía contener la respiración. Los niños, sin embargo, parecían disfrutar de la aventura nocturna, susurrando emocionados entre ellos. Cuando llegaron a la cala, el amanecer comenzaba a teñir el horizonte de rosa y dorado. La cabaña de pescadores estaba exactamente como Pedro la recordaba, rústica pero sólida, con espacio suficiente para todos si no les importaba estar un poco apretados. «Es perfecta», exclamó Sofía, una niña de 9 años que había permanecido callada durante semanas. «Miren, hasta tiene vista al mar». Los niños exploraron su nuevo hogar temporal con entusiasmo, mientras Pedro y Elena descargaban las provisiones. «Pedro», dijo Elena, ¿realmente crees que podemos hacer que esto funcione? Pedro miró a los niños corriendo por la playa, riendo por primera vez en meses, y sintió algo que no había sentido desde antes del huracán, esperanza pura. Elena, mira a tu alrededor. ¿Cuándo fue la última vez que viste a estos niños realmente felices? Elena tuvo que admitir que tenía razón. Pero su preocupación por las consecuencias seguía siendo fuerte. Pedro, cuando se den cuenta de que nos hemos ido, van a llamar a la policía estatal. Van a iniciar una búsqueda. Lo sé. Por eso necesito que me ayudes con algo más. ¿Qué? Pedro sacó un teléfono satelital de su mochila. Necesito que llames a tu contacto en la capital, el que trabajaba en servicios sociales del Estado. Dile que tengo una propuesta. Elena tomó el teléfono con manos temblorosas. ¿Qué propuesta? Que les doy 24 horas para que vengan aquí, no a arrestarnos, sino a ver lo que hemos construido. Que vean a estos niños como son ahora, como una familia. Y que después decidan si de verdad quieren destruir eso. Elena marcó el número, y durante los siguientes 20 minutos mantuvo una conversación tensa con funcionarios estatales. Finalmente, colgó. Pedro, accedieron a darnos hasta mañana al amanecer. Pero si no regresamos voluntariamente,
van a tratarnos como secuestradores. Es todo lo que necesito. El día pasó como un sueño. Los niños jugaron en la playa, Pedro les enseñó a pescar con cañas improvisadas, Elena organizó juegos y actividades. Por primera vez desde el huracán, parecían una familia normal disfrutando de un día en la playa. Pero mientras el sol se ponía, Pedro sabía que la prueba real estaba por llegar. Esa noche, después de que los niños se durmieran en sacos de dormir distribuidos por toda la cabaña, Pedro se sentó en la playa con Elena. Elena, hay algo que necesito decirte antes de que llegue la mañana. ¿Qué? Si las cosas salen mal mañana, si deciden arrestarme, quiero que sepas que no me arrepiento. Este día, viendo a estos niños felices, ha valido la pena cualquier consecuencia. Elena lo miró con lágrimas en los ojos. Pedro, yo también tengo algo que decirte. Estos meses trabajando contigo, viendo cómo has renacido a través de tu amor por estos niños, me ha hecho darme cuenta de algo. ¿Qué? Que yo también los amo. Que también quiero ser parte de esta familia loca que estamos construyendo. Pedro la miró con sorpresa. Elena, ¿estás diciendo qué? Te estoy diciendo que si tú solicitas la adopción de 17 niños, yo quiero ser parte de esa solicitud. Como tú, como tu pareja en esto. Pedro sintió que el corazón le saltaba en el pecho. No había esperado esto, no había planeado volver a sentir algo así por otra persona. Elena, yo, no sé si estoy listo para. No te estoy pidiendo que me ames como amaste a Ana, lo interrumpió Elena suavemente. Te estoy pidiendo que me permitas ayudarte a amar a estos niños como se merecen. Pedro tomó la mano de Elena, y por primera vez en más de un año, se permitió imaginar un futuro que no estuviera definido por la pérdida. Elena, si hacemos esto, no será fácil. 17 niños, ¿en un pueblo que apenas se está recuperando de una tragedia? Lo sé. Pero Pedro, mira lo que ya hemos logrado. Mira lo que estos niños han logrado contigo. Si podemos hacer que un hombre que había perdido la esperanza vuelva a creer en la familia, podemos hacer cualquier cosa. Se quedaron sentados en la playa, tomados de la mano, mientras las estrellas aparecían una por una en el cielo nocturno. A sus espaldas, en la cabaña, 17 niños dormían pacíficamente, arrullados por el sonido de las olas y la certeza de que, al menos por esta noche, estaban en casa. Pero Pedro sabía que la verdadera prueba llegaría con el amanecer, cuando tendrían que convencer a las autoridades de que el amor podía ser más fuerte que la burocracia. De que una familia del corazón podía ser más real que una familia de sangre. Mientras la luna se reflejaba en las aguas tranquilas de la cala, Pedro hizo una promesa silenciosa a Ana, Sofía y Miguel, que honraría su memoria no permaneciendo en el dolor, sino construyendo algo hermoso con las piezas rotas de su vida. La noche era perfecta, pero Pedro sabía que la tormenta real estaba por llegar. Capítulo 6. Renacimiento después de la tormenta. Cuando el amor encuentra su camino a casa. El amanecer llegó demasiado pronto. Pedro despertó con el sonido de vehículos acercándose por el sendero que llevaba a la cala. Los niños aún dormían, esparcidos por toda la cabaña como cachorros en busca de calor. Pedro, susurró Elena, que había estado despierta junto a la ventana, son 3 camionetas. Vienen el alcalde, Mario, y gente que no reconozco. Pedro se incorporó y miró hacia afuera. Entre los vehículos reconoció el logo del Departamento de Servicios Sociales del Estado. Es hora, dijo, despertando suavemente a Tomás. Pequeño, despierta a los otros niños, pero que lo hagan en silencio. Tomás se incorporó inmediatamente, con esa capacidad que tienen los niños para despertar completamente alerta. ¿Ya llegaron, tío Pedro? Sí, campeón. Pero recuerda lo que hablamos anoche. Pase lo que pase, ustedes son una familia. Eso nadie se los puede quitar. En pocos minutos, los 17 niños estaban despiertos y agrupados en la sala principal de la cabaña. Algunos de los más pequeños lloraban suavemente, pero los mayores los consolaban con una madurez que partía el corazón. Los golpes en la puerta fueron firmes pero no agresivos. Pedro, soy la licenciada Martínez, del Departamento de Servicios Sociales del Estado. Necesitamos hablar. Pedro abrió la puerta y se encontró frente a una mujer de unos 40 años,
cabello gris recogido en un moño, que a pesar de su expresión seria, tenía ojos amables. Licenciada Martínez, soy Pedro Hernández. Gracias por venir. Señor Hernández, usted me pone en una posición muy difícil. Técnicamente, usted y la señora Morales han cometido un delito al llevarse a estos menores sin autorización. Lo entiendo, licenciada. Pero le pido que antes de tomar cualquier decisión, nos conceda unos minutos para mostrarle algo. La licenciada miró más allá de Pedro hacia los niños, que la observaban con una mezcla de curiosidad y aprensión. Señor Hernández, estoy aquí por una razón muy específica. Su caso ha llegado hasta el escritorio del gobernador. Aparentemente, su historia se ha vuelto notable. Pedro frunció el ceño. ¿Notable? Anoche, después de que reportaran su desaparición, alguien filtró la historia a los medios. La historia de un hombre que perdió a su familia en el huracán y que ahora lucha por mantener junta a una familia de niños huérfanos. Para esta mañana, era noticia nacional. Pedro sintió que se le revolvía el estómago. Yo no quería publicidad, licenciada. Solo quería mantener a estos niños juntos. Lo sé, señor Hernández. Y precisamente por eso estoy aquí. La licenciada entró en la cabaña, seguida por Mario, el alcalde Mendoza, y 2 funcionarios más que Pedro no conocía. Niños, dijo la licenciada con voz suave, soy la licenciada Martínez. Trabajo para el gobierno del estado, y estoy aquí para asegurarme de que están bien cuidados. Tomás se adelantó, con esa valentía que había desarrollado en los últimos meses. Señora, nosotros estamos bien cuidados. El tío Pedro y la tía Elena nos cuidan muy bien. Y ya veo, dijo la licenciada, observando la cabaña. ¿Y todos ustedes quieren quedarse aquí? Un coro de voces respondió al unísono. Sí. La licenciada intercambió miradas con sus acompañantes. Señor Hernández, tengo que ser honesta con usted. Esta situación es irregular en muchos sentidos. Usted no ha pasado por el proceso oficial de adopción, no tiene certificación para el cuidado de menores, y técnicamente, se llevó a estos niños sin permiso. Pedro sintió que se le hundía el corazón. Licenciada, entiendo que. Pero, continuó ella, levantando una mano, también tengo que reconocer algo más. En mis 20 años trabajando en servicios sociales, rara vez he visto niños traumatizados recuperarse tan rápidamente. Elena me ha mantenido informada sobre el progreso de estos niños, y la transformación ha sido notable. Elena se acercó a Pedro, tomándolo del brazo. Y licenciada, Pedro no es solo un cuidador para estos niños. Es su ancla. Es la persona que les ha devuelto la esperanza. Y además, intervino una voz pequeña, él también nos necesita a nosotros. Todos se voltearon hacia María, una niña de 10 años que rara vez hablaba. ¿Qué quieres decir, María? Preguntó la licenciada. Y que el tío Pedro también estaba muy triste cuando lo conocimos. Pero nosotros lo ayudamos a estar menos triste, igual que él nos ayudó a nosotros. Las palabras de María resonaron en el silencio de la cabaña. Pedro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Licenciada, dijo Mario, sorprendiendo a todos, tengo que decir algo. Todos se voltearon hacia él. Yo fui uno de los que más se opuso a que estos niños se quedaran en el pueblo. Pensé que Pedro había perdido la razón. Pero anoche, después de que se fueran, no pude dormir. Seguí pensando en lo que Pedro había dicho, que nosotros entendemos el dolor de estos niños porque hemos pasado por lo mismo. Mario se acercó a Pedro. Pedro, amigo, te debo una disculpa. Tienes razón. Estos niños pertenecen a nuestro pueblo, y nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarlos. Mario, yo. Déjame terminar. Hablé con otros pescadores anoche. Queremos ayudar. Queremos ser parte de la solución. La licenciada observó el intercambio con interés creciente. Señor Hernández, tengo una propuesta poco convencional. ¿Cuál? El gobernador me ha autorizado a ofrecerle un programa piloto. Sería el primer caso en el estado de una adopción múltiple con apoyo comunitario.
Usted y la señora Morales pasarían por un proceso acelerado de certificación como padres adoptivos, y el Estado les proporcionaría apoyo financiero y supervisión durante el primer año. Pedro sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Está diciendo qué? Estoy diciendo que si usted está dispuesto a someterse al proceso oficial, y si la comunidad está dispuesta a apoyarlo como dice el señor Delgado, entonces podríamos hacer que esto funcione legalmente. Los niños estallaron en gritos de alegría. Tomás corrió hacia Pedro y lo abrazó con fuerza. Tío Pedro. Vamos a ser una familia de verdad. Pedro miró a Elena, que sonreía con lágrimas en los ojos. De Elena, ¿estás segura de que quieres meterte en esto? 17 niños, papeleo gubernamental, vivir en un pueblo pequeño. Elena se acercó y tomó sus manos. Pedro, hace 6 meses conocí a un hombre que había perdido la esperanza. Hoy estoy viendo a alguien que está construyendo esperanza para 17 niños y para sí mismo. Claro que estoy segura. La licenciada sonrió por primera vez desde su llegada. Muy bien, entonces. Tenemos mucho trabajo por hacer. Pero primero, creo que estos niños merecen un desayuno decente. 6 meses después. Pedro estaba en la playa, enseñando a pescar a Luis y Roberto, los gemelos de 12 años. La nueva casa que habían construido con ayuda del pueblo se alzaba detrás de ellos, grande y acogedora, con suficiente espacio para todos. Elena apareció en la puerta, con pequeña Isabella, de 4 años, colgada de su cuello. Pedro. Llegó el correo. Son los papeles de adopción oficiales. Pedro dejó la caña de pescar y corrió hacia la casa, seguido por los gemelos. Dentro, los otros 14 niños ya estaban reunidos en la sala, expectantes. Elena abrió el sobre con manos temblorosas y leyó en voz alta. Por la presente, se otorga la adopción legal de los menores, su voz se quebró de emoción. Va Pedro Hernández Gómez y Elena Morales Vázquez, como padres adoptivos conjuntos. La casa se llenó de gritos, risas y lágrimas de alegría. Pedro abrazó a Elena, y pronto se vieron rodeados por 17 niños que los abrazaban con fuerza. Somos oficialmente una familia. Y gritó Tomás. La familia Hernández Morales. Esa noche, mientras los niños dormían, Pedro y Elena se sentaron en la playa, igual que habían hecho tantas veces en los últimos meses. Pedro, dijo Elena, ¿alguna vez te arrepientes de toda esta locura? Pedro miró hacia la casa, donde 17 niños dormían seguros y amados. De Elena, hace un año perdí a mi familia y creí que mi vida había terminado. Hoy tengo una familia más grande de la que jamás soñé. No, nunca me arrepiento. ¿Crees que Ana, Sofía y Miguel aprobarían? Pedro sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado desde antes del huracán. Y creo que donde quiera que estén, están orgullosos de que su dolor se haya convertido en amor para otros niños. Creo que entenderían que honrar su memoria no significa vivir en el pasado, sino construir un futuro lleno de esperanza. Elena recostó su cabeza en el hombro de Pedro. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? ¿Qué? Que comenzó con un niño pequeño pidiéndote ayuda para arreglar su bicicleta. Pedro rió suavemente. Sí, Tomás no sabía que cuando me pidió que arreglara su bicicleta, en realidad me estaba pidiendo que arreglara mi vida. Mientras las estrellas aparecían una por una en el cielo nocturno, Pedro pensó en el título que había visto en el periódico esa mañana, Renacimiento después de la tormenta, una historia de esperanza en Puerto Esperanza. El periodista había captado la esencia de su historia, pero Pedro sabía que la verdadera historia era más simple y más profunda, que el amor puede sobrevivir a cualquier tormenta, que las familias pueden formarse de las maneras más inesperadas, y que a veces, las pérdidas más devastadoras pueden convertirse en los cimientos de una nueva vida. El mar susurraba suavemente contra la orilla, y Pedro ya no escuchaba en su sonido el eco de la tragedia, sino la promesa de nuevos amaneceres. Había aprendido que no se renace olvidando el pasado, sino transformándolo en algo hermoso. En la distancia, las luces de algunas embarcaciones pescadoras parpadeaban en la oscuridad. La cooperativa pesquera que había fundado con Mario y otros pescadores del pueblo estaba prosperando, no solo económicamente, sino como un símbolo de lo que podían lograr cuando trabajaban juntos.
Pedro cerró los ojos y escuchó los sonidos de su nueva vida, la respiración tranquila de Elena a su lado, el susurro del mar, el crujir ocasional de la casa que albergaba a su familia. Eran los sonidos de la esperanza, de la sanación, del amor que había encontrado una manera de florecer incluso en la tierra más árida. Cuando abrió los ojos, vio una estrella fugaz cruzar el cielo nocturno. Sin dudarlo, pidió un deseo, que su familia siguiera creciendo no solo en número, sino en amor, que los niños que habían perdido tanto encontraran en su nuevo hogar no solo seguridad, sino la fuerza para construir sus propios sueños. El viento nocturno trajo consigo el aroma de las flores que Elena había plantado en el jardín, mezclado con la sal del mar. Era el aroma de la nueva vida, de las segundas oportunidades, de las familias que se forman no por accidente de nacimiento, sino por elección deliberada de amor. Pedro Hernández había aprendido la lección más importante de su vida, que después de cualquier tormenta, sin importar cuán devastadora, siempre es posible comenzar de nuevo. Y que a veces, las familias más hermosas son las que se construyen no con lazos de sangre, sino con hilos de esperanza, compasión y amor incondicional. Mientras se levantaba para entrar a la casa, Pedro murmuró una oración de gratitud hacia el cielo estrellado, hacia Ana, Sofía y Miguel, y hacia el destino que había puesto a Tomás en su camino aquel día lejano cuando un niño pequeño había tocado su puerta pidiendo ayuda para arreglar una bicicleta. La puerta de la casa se cerró suavemente tras él, encerrando dentro los sonidos de una familia que dormía en paz. Protegida por el amor de un hombre que había aprendido que el verdadero renacimiento no viene de olvidar el dolor, sino de transformarlo en la fuerza para amar de nuevo. No olvides suscribirte a nuestro canal para escuchar más historias y dejar tu me gusta.